Un niño sin hogar le preguntó a un multimillonario, ¿puedo dormir aquí esta noche? La respuesta del multimillonario sorprendió a todos. Era casi medianoche en una gélida noche de enero en el centro de Chicago. Las calles estaban medio vacías, iluminadas solo por el resplandor anaranjado de las farolas parpadeantes y el frío azul de los faros que pasaban rápidamente. Las aceras brillaban con placas de hielo negro. Y el viento empujaba la basura hacia los rincones como si intentara ocultar los restos olvidados de la ciudad. En las escaleras de mármol de un imponente hotel, vidrio, oro y acero que se elevaban 30 pisos hacia el cielo. Un niño de no más de 10 años permanecía inmóvil. Sus zapatillas estaban desgastadas. Una lágrima corría por el codo de su sudadera con capucha. Pero sus ojos no pedían compasión. Buscaban algo más. Dentro del vestíbulo, tras un grueso cristal inmaculado, estaba sentado el multimillonario James Alden, fundador de Alden Tech. Traje gris, reloj plateado, expresión indescifrable. Era el tipo de hombre que podía mover los mercados con un encogimiento de hombros. Entonces llegó la voz, suave, firme y clara. Señor, ¿puedo dormir aquí esta noche? El chico estaba de pie con las manos en los bolsillos, la barbilla levantada y la mirada fija en James. Y por segunda vez contuvo la respiración. Todos esperaban que el multimillonario siguiera caminando, que hiciera señas a los de seguridad, que no dijera nada. Pero en cambio, James se puso de pie y lo que sucedió a continuación dejaría a la ciudad, y finalmente, al país sin palabras. Antes de profundizar en la historia, un rápido me gusta y una suscripción nos ayudan a seguir contando historias como esta. Quédense con nosotros. Esta historia podría cambiar su forma de ver el mundo. James Alden no habló de inmediato. Miró al chico. El aliento frío entre ellos se enroscaba en el aire como pregunta sin respuesta. Detrás de James, la puerta giratoria silbó y el calor del vestíbulo del hotel se derramó sobre la acera, invitando, pero solo para quienes pertenecían. Entonces se oyó la voz que partió el momento en dos. Señor Alden, ladró un hombre elegantemente vestido que cruzaba la puerta. No lleguemos tarde. Era Victor Price, el asesor personal de James durante 15 años. Siempre 3 pasos atrás. Siempre hablando 2 pasos antes de tiempo. El tipo de hombre que medía a la gente por sus márgenes de beneficio. Miró al chico como si fuera una mancha de café en un traje de cachemira. La seguridad debería haber despejado la entrada. No deberías estar hablando con... Víctor se detuvo, mirando al niño. Merodear. James no respondió. Siguió mirando al chico. El viento arreció de nuevo, cortando entre los edificios como una cuchilla. El chico se quedó quieto. Por favor, señor, no quiero dinero. Solo un lugar cálido para dormir. Solo esta noche. James lo vio entonces. No solo el frío en las mejillas del chico ni el temblor en sus manos, sino algo más profundo, familiar. Recordó esa sensación. No de una película, ni de un libro sobre coraje o esfuerzo propio, sino de la vida real, del baño de una gasolinera en St. Louis, cuando tenía 17 años, durmiendo erguido en el inodoro para que no lo vieran debajo de la puerta, con la mochila. Bajo las rodillas, zapatos empapados por la lluvia y un cuaderno en el regazo lleno de planos dibujados a lápiz. Llevaba 7 meses sin techo, sin familia, solo la idea de algo mejor algún día. Y volvió a esa idea. Más pequeño, más delgado, más frío. James, presionó Víctor, ahora de pie hombro con él. Nos esperan arriba en 10 minutos. Ejecutivos de medios, este no es el momento para la caridad. James se volvió hacia Víctor. Siempre es el momento para la humanidad, dijo en voz baja. Víctor esbozó una sonrisa forzada. Seamos realistas. Llamemos a alguien que se encargue de esto. No vas a dejar que un niño sin hogar entre en el pendle. El chico lo oyó. Encogió los hombros como si intentara encogerse para no estorbar. James suspiró por la nariz.
Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta llave. ¿Vienes conmigo?, le dijo al chico. Víctor se rió. Se rió. ¿Hablas en serio? James no respondió. Simplemente extendió la mano. Su mano. El chico dudó, la miró y luego la tomó. El vestíbulo se quedó en silencio cuando entraron. El conserje se quedó paralizado. Un botones susurró. Alguien con un portapapeles los miró como si hubiera visto un fantasma. James no parpadeó. Caminaron por el vestíbulo con suelo de mármol. Las zapatillas raídas del chico chirriaban suavemente a cada paso, pasando junto a trajes de diseñador y abrigos largos, pasando junto a la incredulidad y las miradas de reojo. Víctor lo siguió como una nube de tormenta. No puedes hablar en serio. Tenemos relaciones públicas para pensar en la responsabilidad. Si algo pasa. James se detuvo y se giró para mirarlo. Entonces es mi culpa. Víctor abrió la boca y luego la cerró. James pulsó el botón del ascensor. Los ojos del chico se abrieron de par en par cuando las puertas pulidas se abrieron con un timbre. ¿Has comido?, preguntó James. No, señor. El servicio de habitaciones lo arreglará. Dentro del ascensor, James permanecía erguido en la esquina. El chico estaba de pie junto a él, con las manos entrelazadas frente al pecho como si no supiera qué hacer con la calidez que repentinamente floreció a su alrededor. Por un momento, el silencio fue cómodo. Entonces el chico habló, con voz baja pero clara. Me llamo Caleb. James sonrió. Encantado de conocerte, Caleb. A medida que el ascensor subía, también lo hacía la tensión. Víctor caminaba entre bastidores. Teléfono fuera, control de daños en marcha. Correos enviados, llamadas realizadas. Esto no formaba parte del plan. Ni para el multimillonario, ni para la marca. Pero James ya no pensaba en planes. Pensaba en aquella gasolinera de San Luis. En aquella vez que le asaltaron la mochila y tuvo que empezar de cero. En el conserje llamado Dennis que le dio un sándwich de mantequilla de cacahuete y le dijo, no toda la ayuda tiene un precio. Y en cómo ese momento lo había cambiado todo. Habitación 4101, dijo James, abriendo la puerta con un pitido silencioso. La suite se abrió como un sueño. Sofás color crema, del suelo al techo, ventanas que mostraban la ciudad como un mapa iluminado de posibilidades. Una chimenea danzaba tras un cristal. Caleb se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. James se arrodilló junto a él, no agachándose por lástima, sino hablar cara a cara. Dúchate. Pide comida. Descansa. Caleb tragó saliva con dificultad. Las emociones se debatían en sus ojos. No vas a cambiar de opinión. No, dijo James. Nadie te va a echar esta noche. Caleb asintió. Y James ahora lo veía. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no le cumplía una promesa a este chico? James se levantó para irse, pero Caleb lo agarró de la manga. ¿Por qué haces esto? James lo miró un buen rato y luego simplemente dijo, porque alguien lo hizo por mí una vez. La puerta se cerró suavemente tras él. En el pasillo, James exhaló profunda y lentamente. Abajo, la noche seguía fría. El viento seguía cortando. La ciudad seguía tornándose indiferente y veloz. Pero en un rincón, un poco de calor se mantenía firme, y no provenía de la chimenea. A la mañana siguiente, el sol se extendía por el horizonte de Chicago, proyectando una pálida luz dorada sobre los tejados. La ciudad empezaba a despertar. Viajeros, bocinas, vasos de café de papel aferrados. Manos enguantadas dentro del Pendle Hotel. Todo estaba tan pulido y preciso como siempre. El aroma a limpiador cítrico fresco impregnaba los suelos y una suave melodía de jazz se filtraba por el fondo, similar a un vestíbulo. Diálogos de una película que aún no había dado su giro. En la sala de conferencias del piso 28, un panel de ejecutivos esperaba sentados, con elegantes trajes, tabletas, pantallas y murmullos silenciosos. A la cabecera de la mesa estaba Víctor Price, con las manos cruzadas y la voz serena,
pero con la mirada fija en la puerta cada 20 segundos. James Alden llegaba tarde. Eso nunca sucedía. Exactamente a las 8:19 de la mañana, las puertas de cristal se abrieron. James entró, pero no estaba solo. Caminando a su lado, con una bata de hotel Pendle 3 tallas más grande y unas pantuflas de felpa, estaba Caleb. Los susurros estallaron por la sala como lluvia dispersa. Víctor se puso de pie. James, ¿qué es? James levantó una mano con suavidad pero con autoridad. La sala se quedó en silencio. Acercó una silla al otro extremo de la mesa de conferencias y le indicó a Caleb que se sentara. El chico se mostró tímido pero sereno. No parecía asustado, solo curioso, observándolo todo. James ocupó su lugar a la cabecera de la mesa. Parecía tranquilo, sereno, inquebrantable. Sé que algunos de ustedes tienen preguntas, dijo. Algunos asintieron. Un hombre rió entre dientes. Este es Caleb, continuó James. Pasó la noche anterior en una cama calentita, con una comida caliente y un techo sobre su cabeza por primera vez en semanas, quizás más. Miró a los ejecutivos uno por uno. Esto no es un truco publicitario. Esto no es una distracción. Este es el punto. Víctor se inclinó hacia adelante. James, con todo respeto, esta reunión es sobre la iniciativa Alden. Nos presentaremos a inversores nacionales en 4 horas. Esta situación transmite el mensaje equivocado. James asintió lentamente. Tienes razón. Si transmite un mensaje, pero no el equivocado. Se puso de pie, se acercó a la ventana y señaló hacia la extensa ciudad que se extendía abajo. Ahora mismo, hay más de 600.000 personas sin hogar en este país. Casi el 40% son menores de 18. Ese es un estadio lleno de niños. Todas las noches, durmiendo sobre cemento. Un silencio invadió la sala. Algunos se removieron en sus asientos. Otros bajaron la mirada. He pasado años diseñando sistemas para hacer la vida más eficiente. Hogares más inteligentes, ciudades más inteligentes. Pero de alguna manera hemos dejado que nuestras ciudades más inteligentes no pasen la prueba más simple de la decencia. Refugio, se giró, encarándolos de frente. Ahora que eso termina hoy. Víctor entrecerró los ojos. ¿Qué dices? Estoy reorientando la iniciativa Alden, dijo James. Estamos cambiando de rumbo. Toda la financiación, toda la ingeniería, toda la planificación de infraestructura se destinará a construir viviendas de transición. Soluciones reales, refugios modulares de rápido despliegue, vías de acceso al empleo, programas piloto de acceso a la salud que comenzarán aquí en Chicago para el invierno. La sala explotó. Estás bromeando. Estás arriesgando toda la cartera. Esto podría costar miles de millones. James dejó que el ruido aumentara un instante. Luego, con calma, alzó la voz. No gritaba, sino que se abría paso con precisión. No tenía hogar. Silencio. Construí mi primer prototipo en una biblioteca. Escalera. Dormí en un armario de suministros durante 6 semanas. Comí en máquinas expendedoras, robé electricidad de los enchufes, me duché en la Inca. ¿Y saben qué? Me mantuve con vida. Miró a Caleb al otro lado de la mesa. Alguien que no pasó a mi lado. Nadie dijo nada. Caleb no es una estadística. No es una carga. Es un recordatorio de lo cerca que estamos todos del olvido. Víctor lo miró fijamente, con los labios apretados. Entonces, estás abandonando el plan aprobado por la Junta. No, dijo James. Estoy honrando la verdadera misión. La innovación no se trata de ganancias. Se trata de personas. Regresaste a su asiento, te sentaste junto a Caleb y miraste la sala una última vez. Le preguntaste qué mensaje transmite esto. Dijo en voz baja. Dice que esta empresa responde cuando alguien llama a la puerta. La sala se quedó en silencio. Por primera vez, escuchando de verdad, y de repente, alguien aplaudió. Un solo aplauso, luego 2, luego algunos más. No fue un estruendo, pero fue real. Caleb miró a James con algo nuevo en los ojos. Ni asombro, ni dependencia, sino posibilidad.
El chico no dijo nada. No lo necesitaba. En ese momento, comprendió algo que la mayoría de la gente nunca tiene la oportunidad de aprender. El poder no es lo que posees, sino lo que das. Y James Alden, quien una vez fue un niño sin nada, acababa de darle un futuro. La sala permaneció en silencio después de las palabras de James Alden. Nadie miró sus tabletas. Nadie actualizó su correo electrónico. El tipo de silencio que no pedía más porque no había nada más que decir. Por un momento, la ciudad al otro lado de la ventana también pareció más tranquila. Los autos estaban quietos. Se conmovió. Las bocinas seguían sonando. Pero dentro de esa sala de conferencias con paneles de cristal, el tiempo se había asentado en algo más humano. Victor Price se recostó en su silla, mirando el brillo de la mesa de conferencias. Sus dedos tamborilearon una vez, luego se detuvieron. No era un hombre fácil de conmover. Había estado al lado de James durante más de una década a través de OPV, adquisiciones, crisis tecnológicas y guerras internas. Había visto a James en su momento más frío, en su momento más agudo, pero nunca había visto esta versión. Finalmente, Víctor levantó la vista. No lo sabía, dijo en voz baja, deliberada. ¿Sobre de dónde venías? James asintió levemente. Nunca hablé de eso. Podrías haberlo hecho, dijo Víctor, aún más bajo. Lo habría escuchado. No hubo disculpa, no directamente. Pero algo en la forma en que la voz de Víctor se quebró ligeramente al final fue más honesto que cualquier ensayo. Lo siento. James no presionó, no se regodeó. Simplemente sostuvo la mirada de Víctor, firme y tranquila. Todos tenemos historias que contar. No se lo digas, dijo James con suavidad. Pero aún influyen en la forma en que entramos en las habitaciones. Víctor asintió levemente. Luego, sin que nadie se lo pidiera, cerró su portátil. El gesto no pareció dramático, pero todos lo notaron. Fue una especie de rendición, un reconocimiento silencioso de que la conversación había pasado del ámbito empresarial a algo más importante. Al otro lado de la mesa, Linda Xiao, la ingeniera jefe de la empresa, se inclinó hacia adelante. Me uní a Alden Tech porque quería trabajar en algo importante. Dijo, siempre pensé que la innovación significaba velocidad, escala, hacer que el mundo funcione mejor. Pero tal vez significa ir más despacio. Mirando más de cerca, miró a Caleb, que ahora estaba sentado más erguido, con los ojos fijos en ella como si fuera parte de la conversación, no solo un invitado. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó. James se giró hacia ella. Empieza a dibujar. Necesitaremos módulos de refugio termoeficientes que se puedan plegar y desplegar en 1 hora. Materiales sencillos, nada exclusivo. Estoy en ello, dijo, sacando ya un bolígrafo y un cuaderno. A continuación, apareció un hombre más joven, Tyrie Jenkins, jefe de asociaciones comunitarias. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, escuchando con una intensidad que no había pasado desapercibida. Tengo relaciones con organizaciones sin fines de lucro locales, dijo. Personas que trabajan sobre el terreno ya conocen los vecindarios donde más se necesita ayuda. Podemos construir con ellas, no a su alrededor. James asintió. Vamos a traerlas a la mesa. Tyrie sonrió. No del tipo astuto que practicaban los ejecutivos, sino del tipo que se veía después de alguien. Por fin conseguía decir lo que quería decir. Incluso la jefa de relaciones públicas, cuyo cuerpo se había tensado cuando Caleb entró en la sala, levantó lentamente la mano. ¿Y sí?, dijo con cuidado. En lugar de darle vueltas a esto, simplemente lo mostramos. James la miró. Sin campaña, sin eslogan. Simplemente dejemos que la historia se cuente sola. Hizo una pausa, sorprendida por su propia sugerencia. Exactamente. James esbozó una sonrisa discreta. Entonces asegurémonos de que valga la pena contarlo. Al otro lado de la sala, el tono había. Todo cambió por completo. Ya nadie hablaba con métricas.
Nadie dirigía con miedo. Ya no eran ejecutivos. Eran personas, diseñadores, ingenieros, constructores. Y por primera vez en mucho tiempo, no construían para accionistas. Construían para alguien real. Y ese alguien estaba sentado en silencio con una bata blanca de hotel, escuchando a adultos hablar de dignidad, como si fuera algo que valiera la pena diseñar desde cero. Caleb llevaba tiempo sin hablar. Pero su mirada había cambiado. Menos cautelosa, menos cansada, no muy abierta. Con esperanza, no era ingenuo, sino alerta, presente. Se giró hacia James. ¿Crees que puedo ayudar? La sala volvió a quedar en silencio, no con tensión, sino con una especie de reverencia. James sonrió. Ya lo haces. Un suave golpe se oyó en la puerta de cristal. Un empleado del hotel entró con una bandeja de panqueques, huevos, jugo de naranja, el desayuno de Caleb. James lo tomó del hombre y lo dijo delante del niño como lo haría un padre. Sin fanfarrias, solo una comprensión silenciosa. Come, dijo. Tenemos trabajo que hacer más tarde. Caleb cogió su tenedor. Era la primera comida caliente en días, quizá más. Nadie apartó la mirada, ni nadie lo criticó. Simplemente observaban como si presenciaran algo sagrado. Un niño que volvía a hacerse visible. Mientras Caleb comía, James se volvió hacia el equipo. No estamos salvando a nadie, dijo. Seamos claros. Solo les estamos dando a las personas las herramientas para ponerse de pie. Eso fue lo último que dijo esa mañana. No hubo discursos, ni frases corporativas, solo movimiento, gente hablando, dibujando, planeando. Algunos se pusieron de pie, otros acercaron las sillas. La sala se transformó en algo nuevo. No una sala de juntas, sino un comienzo. Y en el pasillo, las zapatillas vacías del niño estaban junto a la puerta porque, por primera vez en mucho tiempo, Caleb no se iba a ninguna parte. 6 meses después, la nieve se había derretido. El cielo de Chicago se había vuelto suave y gris. Y en el oeste de la ciudad, más allá del horizonte brillante, más allá del ruido y las torres de cristal, un edificio diferente había empezado a alzarse. No era alto. No era llamativo, pero estaba lleno de vida. Hileras de pequeñas casas modulares se extendían por lo que una vez fue un terreno agrietado y olvidado cerca de Roosevelt Road. Cada unidad tenía un panel solar en el techo, paredes aislantes, una puerta con llave, sábanas limpias dobladas a los pies de cada cama y una tarjeta de bienvenida en cada mesa. En el centro del terreno, un letrero de madera pulida decía, «Los terrenos de Alden, un lugar para empezar de nuevo». La idea había surgido en esa sala de conferencias. Pero lo que siguió surgió de mucho más que planos. Surgió de escuchar. Surgió de dejar hablar a quienes antes habían sido ignorados. Y una de esas personas estaba ahora frente a un semicírculo de niños, portapapeles en mano, abrigado, con la chaqueta cerrada hasta la barbilla. Caleb, de 12 años, un poco más alto ahora, con una postura más firme. Llevaba zapatillas limpias. Su voz era firme. Señaló la esquina del nuevo centro de recursos. Ahí es donde abasteceremos la biblioteca. Pueden pedir prestado lo que quieran. Sin fechas límite. Solo tráelo cuando estés listo. Los niños más pequeños asintieron con los ojos abiertos. Y esto, dijo Caleb, subiéndose a una pequeña plataforma hecha de madera de palets reutilizada. Aquí es donde tendremos charlas en el pueblo. Todos los viernes, cualquiera puede hablar. No importa si eres nuevo, tienes miedo o eres callado. Si tienes algo que decir, te escuchamos. Detrás de él, el mural en la pared central mostraba el horizonte de una ciudad con puentes que crecían como árboles. Al pie, una mano pintada se extendía hacia otra más pequeña, insegura, pero que también le devolvía el saludo. Había sido idea de Caleb. No solo vivía allí. Estaba ayudando a dirigirlo. James Alden lo visitaba casi todos los fines de semana, no para dar discursos,
ni para estrechar la mano ante las cámaras. Venía con un abrigo descolorido y un termo de café, recorriendo el terreno en silencio, preguntando qué necesitaba la gente, arreglando cosas con las manos, escuchando más que hablando. Esa mañana en particular, se quedó de pie al borde del terreno, observando cómo Caleb guiaba a algunos niños mientras preparaban jardineras para la primavera. No estaba dirigiendo, solo animándolos, dejándolos resolver las cosas, dándoles espacio. Buenos instintos, dijo Víctor Price, acercándose a James. Había cambiado sus trajes a medida por mangas remangadas y botas de lona, portapapeles bajo el brazo, tableta en mano. Tiene un talento natural, dijo James. Víctor lo miró. Tenías razón, ¿sabes? James no apartó la mirada. ¿Sobre qué? Víctor asintió hacia Caleb. Los mejores líderes no son los que empujan al frente. Son los que recuerdan lo que se siente ser excluido. Un suave latido pasó entre ellos. Escuchan más tiempo, agregó Víctor. Observaron cómo una de las jardineras se inclinaba de lado y derramaba tierra sobre la grava. Caleb se agachó sin frustración. Ayuda al chico más joven a levantarla de nuevo. Sin regaños, solo atención, repetición. Un segundo intento. A lo lejos, el equipo de Linda Xiao estaba trabajando en un nuevo sistema de agua alimentado por energía solar. Tyree estaba dirigiendo un pequeño centro de empleo desde un remolque reacondicionado. Ahora había un jardín, un puesto de panadería, un taller de reparación de bicicletas dirigido por niños. Todo funcionaba con respeto compartido y confianza ganada. Era pequeño, seguía creciendo, pero real. Y cada viernes, cuando el sol se ponía en el horizonte, la comunidad se reunía en la plataforma de madera para la charla del pueblo. Esa noche, Caleb volvió a subir, sosteniendo un papel doblado. No lo desdobló. Una vez fui invisible, dijo en voz baja. La multitud no se movió. Escucharon en silencio. Solía dormir en bancos o autobuses cuando podía colarme. Y pensé que tal vez estaba roto, que tal vez no se suponía que me vieran. Miró a su alrededor, al círculo de rostros. Pero alguien me vio y no me dio solo una manta. Me dio una llave, la llave de una puerta, la llave de una vida diferente. Sonrió con dulzura. Y ahora tenemos más llaves que dar. Bajó. Una niña pequeña lo abrazó por la cintura. Alguien aplaudió. Luego otro, no muy fuerte, no explosivo, lo justo para que el momento se asentara como la luz del sol sobre el agua. Desde atrás del grupo, James observaba, no como el multimillonario ni como el fundador, sino como un hombre que también había necesitado ayuda y que había elegido ayudar cuando le llegara la hora. El viento soplaba por el terreno, levantando ligeramente la esquina del mural donde se unía con la pared. Las dos manos pintadas se buscaban. Una ya no se buscaba sola. Esto no era un refugio. Era un comienzo. Y aquí ya nadie era invisible. ¿Alguna vez has mirado a alguien en la calle y te has preguntado cuál es su historia? Caleb era solo un niño que pedía calor en una noche fría. James se detuvo. Escuchó. Y ese sí lo cambió todo. No hizo falta un milagro, solo presencia. Tal vez haya sido Caleb. Tal vez sin saberlo, eres James. Si la historia te conmovió, deja un comentario, comparte tu momento, suscríbete si crees que la amabilidad aún importa. Porque la amabilidad no es rara. Solo espera a que alguien como tú la transmita.